UBA, magíster en Abogacía del Estado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, docente de grado y de posgrado en materias relacionadas con el Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UBA y en la referida Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Es asesor jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2006. Es director del Instituto de Derecho Público de la Asociación Docente de esta facultad y es autor, investigador y disertante en diversos trabajos sobre la especialidad. Y él nos va a hablar sobre el derecho administrativo y la autonomía provincial. Escuchamos. Gracias, Ariel. Buenas tardes. Me voy a referir a un tema pequeño, más bien a una afirmación que se suele hacer al pasar. Me voy a referir al carácter local del derecho administrativo. Se suele decir que el derecho administrativo es básicamente un derecho provincial y que esto es así porque se trata de una de las tantas materias que las provincias no delegaron en el gobierno federal. Esto es cierto, creo que nadie se animaría a discutirlo, pero a partir del reconocimiento de este carácter local y de estas potestades exclusivas de las provincias, se suelen decir que éstas no tienen límites para regular sus propias normas de naturaleza administrativa. Y esto no me parece que sea tan así. En mi opinión, las provincias no son enteramente autónomas para regular sus normas de naturaleza administrativa, y no lo son porque tienen límites. Estos límites no solamente son de derecho positivo. Todos sabemos que las normas legales de rango superior no pueden ser desconocidos por las provincias. La Constitución Nacional y los tratados internacionales consagran principios y reconocen derechos y garantías que las provincias no pueden desconocer, y de la misma manera los poderes constituidos de las provincias no pueden desconocer lo establecido en sus constituciones. Pero además de estas normas, creo que hay otros límites que podemos definir o que están constituidos por principios y por valores. Pongamos algunos ejemplos. ¿Podríamos aceptar una ley de procedimientos administrativos que estableciera el secreto de ese procedimiento? ¿O que estableciera el pago de sellados para cada presentación que los interesados o que quienes interactúan con la administración deban realizar? ¿O que establecieran el rechazo sin más de cualquier presentación en la que no se constituyera domicilio legal? ¿O que a esta altura del conocimiento jurídico estableciera la impulsión a instancias de parte? Una provincia, por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero, acepta todo esto. Y al establecer el carácter secreto del procedimiento, a mi modo de ver, patentiza un primer límite que tienen las provincias al darse sus propias instituciones de naturaleza administrativa, y me refiero a la coherencia interna, a la lógica intrínseca, al sentido de cada una de las regulaciones, sean estas procedimientos administrativos, procedimientos de contrataciones administrativas, procedimientos sumariales, normas de empleo público, etc. ¿Por qué digo lo de la coherencia interna? Porque en el caso de esta provincia, Santiago del Estero, existen otras normas en su ley de trámites administrativos, tal es la denominación correcta, que contradicen este carácter secreto. Pero al margen de esto, y como otro gran límite, podemos hablar del sentido del procedimiento administrativo como límite. Todos sabemos, o por lo menos aceptamos de manera generalizada, que los procedimientos administrativos tienen dos finalidades. Por una parte, resguardar los derechos de las personas que interactúan con el Estado, y por la otra, asegurar la legitimidad, la racionalidad, la eficacia de la decisión administrativa. Y si esto es así, si este es el sentido de los procedimientos, no queda otra que concluir que cualquier normativa que contradiga estos fines debería ser inválida. Sin embargo, existen en los ordenamientos provinciales previsiones que contradicen esta finalidad. Por ejemplo, la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia de Jujuy, que establece un procedimiento recursivo bastante singular y, por ejemplo, al establecer
recurso jerárquico establece que existirán tantos recursos jerárquicos como instancias haya hasta llegar al acto del gobernador de la provincia, que es el que en definitiva agota la vía. Hay otras limitaciones, a mi modo de ver, que tienen las provincias al regular sus instituciones, como dije, de naturaleza administrativa, por ejemplo, sus procedimientos administrativos. Y otro límite está dado por la no posibilidad de alterar el sentido de los institutos. Y digo esto pensando en el Instituto del Silencio Administrativo. Algunas provincias como Corrientes, como Santa Fe, en su momento regularon el silencio administrativo de manera tal que la no articulación o el no impulso del procedimiento por el particular determinaba la caducidad del trámite. Y esto aún cuando se había interpuesto un recurso administrativo. Y esto me parece que no puede ser. De hecho, la Corte declaró la invalidez de esas previsiones a las que me refiero en dos precedentes, en Galeán en el año 78 y en Duruce de Fernández en el 86, y de alguna manera es lo que hizo en el orden nacional al resolver Biosystems, que a mi modo de ver es la solución correcta. Ustedes saben que a partir de la reforma operada por la Ley 25.344, en vía reclamativa se estatuyó el silencio administrativo de una manera tal que destruía el sentido que surgía del artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, la Corte ha reconocido el verdadero sentido del silencio y ha dicho nuevamente, por si hacía falta, que esta institución fue creada a favor del particular. El Instituto del Silencio como una derivación de la acción de retardación que se estatuyó para evitar que el particular se viera desamparado en sede administrativa y en sede judicial. ¿Qué ocurría? Los particulares se presentaban ante la administración, efectuaban sus peticiones, sus reclamos. La administración no contestaba, el particular se presentaba en sede judicial tratando de defender sus derechos e intereses, y los jueces les decían: señor, nosotros básicamente somos revisores de actos, aquí no hay acto, vuelva a sede administrativa. Bueno, frente a esto aparece la acción de retardación, como ustedes saben. Este es el sentido que corresponde darle al silencio administrativo, y por eso me parece que las provincias no podrían regular como lo hicieron en su momento Corrientes en el artículo 44 de su Código Contencioso Administrativo, como lo hizo la provincia de Santa Fe también. Hay otros límites, y otros límites que están dados por los principios. ¿Y a qué principios me refiero? Tratándose de procedimientos administrativos, a los principios propios del procedimiento administrativo, que en el orden nacional están regulados de manera expresa en el artículo primero, a través de diferentes incisos, y otros artículos y otros principios, que aparecen en el articulado de la Constitución Nacional. Pero con los principios del procedimiento que aparecen en la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional. En los órdenes provinciales no siempre aparecen regulados estos principios, pero me parece indudable que, con independencia de esta no regulación de manera expresa, están vigentes. Por ejemplo, el principio según el cual los particulares son colaboradores de la eficacia administrativa. El hecho de que no estén regulados de manera expresa me parece que no impide reconocer estos principios y los otros principios que se derivan a partir de él, como el principio del informalismo o de formalismo moderado, o el principio de la impulsión e instrucción de oficio. En fin, existen un sinnúmero de límites que no siempre es fácil desentrañar y que a mi modo de ver no implican un avasallamiento de las autonomías provinciales, aunque pudiera parecer. Me parece que se trata de límites impuestos por la conciencia jurídica. Muchas veces ocurre que las leyes de procedimientos administrativos, para seguir con los procedimientos, son de vieja data y están superadas en el tiempo, como por ejemplo dos de las que mencioné, Jujuy,
su ley del año 46, la ley 1886, o la ley de la provincia de Santiago del Estero del año 1951. Leyes que a su vez están vaciadas en el molde de los reglamentos españoles de fines del siglo XIX. Evidentemente, las provincias no podrían sostener, o por lo menos esta es mi opinión, que ellas cuentan con potestades exclusivas y no tienen límites a la hora de regular sus procedimientos. Pero bueno, me interesa marcar estos procedimientos y proponer reflexionar sobre este tema que, como dije al comienzo, muchas veces no es más que una afirmación hecha al pasar, que el derecho administrativo es básicamente local y que integra el elenco de las materias no delegadas por las provincias. Creo que se trata de un tema sobre el que podemos pensar, debatir, discutir y bueno, concluir, creo yo, en la necesaria aceptación por lo menos de alguna de estas ideas, porque más ahora cuando se habla de la internacionalización del derecho administrativo. Si en el orden interno no podemos ponernos de acuerdo con los valores, con los principios que deben regir las actuaciones administrativas, sean del tipo que sean, creo que mal podríamos intentar salir al mundo con nuestro derecho. Nada más. Muchas gracias.